Imagina estar en medio de las llamas, arriesgando tu vida para salvar a otros, solo para descubrir que tu propio matrimonio está ardiendo en la hoguera de la indiferencia y el desamor. Esta es la historia de Caleb Holt, un bombero cuya vida y matrimonio están a punto de cambiar para siempre. Caleb es un dedicado bombero conocido por su valentía y compromiso con su trabajo. Sin embargo, su relación con su esposa Catherine está al borde del colapso. Las discusiones constantes sobre finanzas, tareas domésticas y tiempo juntos han creado una barrera insuperable entre ellos. Catherine se siente sola y sin apoyo, mientras que Caleb se refugia en su trabajo y en su pasatiempo de navegar por internet. La falta de comunicación es como un incendio que consume lentamente la confianza y el amor en una relación, por lo cual es crucial abordar los problemas antes de que se conviertan en llamas incontrolables. Desesperado y sin saber qué hacer, Caleb confía en su padre, quien le entrega un libro llamado El Relato del Amor. Este desafío de 40 días está diseñado para salvar matrimonios en crisis, mediante actos diarios de amor y amabilidad. Al principio, Caleb es escéptico y realiza los actos de manera mecánica, sin verdadero compromiso. Sin embargo, a medida que avanza con el reto, comienza a entender el verdadero propósito detrás de cada acción. A veces el primer paso para sanar una relación es comprometerse a cambiar. No se trata solo de esperar que el otro cambie, sino se trata de empezar con el cambio de uno mismo. A medida que avanza con el reto, Caleb enfrenta una serie de desafíos que proponen a prueba su paciencia y determinación, desde pequeños gestos de amabilidad hasta actos de servicio. Cada día trae una nueva lección sobre el verdadero significado del amor. Aunque al principio Catherine no responde de manera positiva, Caleb persevera. Él comienza a darse cuenta de que el amor verdadero no es egoísta y requiere sacrificio. El amor no solo es un sentimiento, sino una serie constante de decisiones y acciones. Es en los pequeños gestos donde se construye una base sólida para cualquier relación. Sin embargo, el cambio no es fácil. Catherine sigue escéptica y distante, sospechando que los cambios de Caleb son temporales. Además, Caleb lucha con su adicción al contenido para adultos, un problema que ha afectado profundamente su relación. Caleb se da cuenta de que necesita cambiar no solo sus acciones, sino también su corazón. Decide enfrentar sus problemas internos y se apoya en su fe para superar sus adicciones y egoísmo. Las crisis en una relación son inevitables, pero son necesarias para demostrar nuestro compromiso y dedicación. La perseverancia y la fe pueden superar los momentos más oscuros. Con el tiempo, los esfuerzos de Caleb comienzan a dar frutos. Catherine nota el cambio genuino en su esposo y comienza a abrir su corazón nuevamente. Caleb no solo cumple con los actos del reto, sino que transforma su actitud y comportamiento diario. Catherine, inspirada por el cambio de Caleb, también comienza a reflexionar sobre su propio comportamiento y contribución a los problemas matrimoniales. Juntos deciden trabajar en su relación, apoyándose mutuamente y fortaleciendo su fe. La redención y el renacimiento son posibles cuando ambos están dispuestos a trabajar juntos. El perdón y la renovación son cimientos para una relación duradera. A prueba de fuego, nos enseña que al igual que el trabajo de un bombero, el amor y en el matrimonio se requiere valentía, sacrificio y un compromiso inquebrantable. No importa cuán ardiente sea la prueba, con fe y determinación cualquier relación puede renacer de las cenizas.